Bien, bienvenidos sean a este curso de cinemática, donde ver cada una de las partes que componen esta rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento. Esta va a ser una serie de cursos dividir en distintas áreas donde vamos a tener lo que es la cinemática, estática, mecánica de fluidos, abarca todo lo que es mecánica clásica, pues vamos a pasar con ámbitos de termodinámica, etcétera. Vamos a hacer varios cursos, voy a realizar varios cursos en todas las áreas de la física que suelen verse a nivel universitario. Para ello va a ser necesario tener ciertas bases de cálculo para poder comprender muchos problemas y también para poder entender de dónde vienen distintas ecuaciones que son fundamentales dentro del ámbito de la física. Vamos a comenzar a definir lo que es la posición. Nosotros supongamos que tenemos un objeto, en este caso, una partícula, vamos a tener un sistema de coordenadas a continuación, donde nosotros vamos a tener que esto va a ser nuestro origen. ¿Ok? Nosotros vamos a tener entonces una partícula a continuación que va a estar ubicado a una posición, es decir, tener esta pequeña partícula junto en el espacio, una pequeña pelotita, donde nosotros vamos a tener que esta partícula se ubique en esa posición. ¿A qué posición vamos a ponerla? Vamos a poner prácticamente que se ubica a una distancia X, ¿ok? Una distancia X que nos especifica la posición de. ¿Ok? Esto lo vamos a definir a través de este eje de coordenadas que tenemos aquí, dado en esta imagen, donde nosotros tenemos una partícula que se ubica a una distancia X. Ahora bien, eso va a ser la posición, pero nosotros queremos conocer el desplazamiento de dicha partícula. La posición es la ubicación de una partícula, vamos a ponerlo así, como la de una objeto. ¿Ok? Necesariamente una partícula. Entonces, ya que tenemos esta definición, nosotros vamos a pasar a definir lo que es el desplazamiento. ¿Ok? Cabe recalcar que para nosotros medir la posición, normalmente se miden metros o, en sistema inglés, vamos a ponerlo como pies. Como, ¿ok? Esto es para el sistema internacional, el sistema internacional de unidades, y el sistema. ¿Ok? Nosotros tenemos esta parte. Entonces, ya que tenemos esto definido, nosotros podemos definir lo que es ahora el desplazamiento. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí a continuación. ¿Y cómo nosotros podemos definir el desplazamiento? ¿O de qué manera podemos nosotros? Pues bien, sencillo. El desplazamiento va a ser el cambio, ¿ok? Es el cambio de posición de un objeto en el espacio. ¿Cómo podemos nosotros representarlo? ¿O de qué manera va a ser? Pues nosotros vamos a tener de nueva cuenta nuestro tema de coordenadas, o bueno, nuestro eje donde se está moviendo el objeto. Tenemos obviamente un origen, vamos a representarlo, o vamos a tener en este caso que nuestra partícula, pasar de este punto, pasó de aquí. Vamos a ponerlo de esa forma para diferenciar de la posición inicial a la posición. Nosotros tenemos entonces partícula se movió, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definirlo ahora esto? Vamos a tener ahora de este lado distancia X y vamos a tener que se desplazó distancia delta X. Algunos libros pueden escribirlo como S y aquí está S. ¿Ok? Nosotros tenemos eso. Nosotros tenemos el desplazamiento total, es más de S más delta S, lo podemos representar como X' o como bien, como otros libros lo escriben. ¿Ok? Nosotros ya tenemos eso, entonces es el cambio de posición que tuvo esta partícula en un intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que esto lo vamos a representar por la siguiente expresión. Delta X
igual ¿a qué? A x' menos x. A este valor que tengo acá, le estoy restando esto de acá y me queda únicamente esta parte. ¿Ok? O en su defecto, si vamos como algo que ven, porque cuando está formal lo tenemos. ¿Ok? Entonces, nosotros ya tenemos esto de aquí. Este valor siempre va a ser positivo, ¿ok? Porque la posición final de la partícula queda a la derecha de la posición inicial, ¿ok? En cambio, si nosotros tenemos una posición que está aquí, de acuerdo a nuestro eje de coordenadas, va a ser negativo, ¿ok? Cabe recalcar que el desplazamiento es una cantidad vectorial. ¿A qué nos referimos como una cantidad vectorial? Que nosotros vamos a tener una magnitud, punto de aplicación y un sentido. Es decir, a qué dirección se está moviendo el objeto o la partícula en este caso. Bien, entonces, ya que tenemos este concepto, nosotros podemos proceder a lo siguiente. Ahora, vamos a definir lo que es la velocidad. La velocidad. Y no nos referimos a la velocidad de internet, que es lenta. Pero bueno, vamos a hablar lo que es la velocidad. ¿Qué se refiere con la? Nosotros habíamos dicho que la posición de una partícula con respecto al, ¿no? Nosotros nuevamente vamos a tener que nuestro de coordenadas tenemos una partícula aquí, esta parte, y vamos a tener, obviamente, su origen en O. Nosotros habíamos puesto que era un cambio de posición, ¿ok? En X, eje X, tenerlo así. Y nosotros sabemos que esto se va a desplazar una vez. Obviamente tiene que haber una velocidad. ¿A qué nos referimos nosotros con velocidad o cómo podemos definirla? Fácilmente. La velocidad la vamos a definir como, en este caso vamos a poner primero la velocidad promedio, va a ser igual a ¿qué? Al cambio de posición con respecto. De esta manera podemos definir a la velocidad como el cambio de posición que experimenta una partícula o un objeto en el espacio con respecto al tiempo, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros tomamos elementos? ¿Qué es lo que vamos a hacer hasta que sea lo más infinitamente pequeño? Podemos definir aquí entonces que P sería igual límite intervalos de tiempo más pequeños. T, cuando T, delta T tiende a cero, vamos a tener. Nosotros ya tenemos esto. Es decir, nosotros nos vamos a ir acercando cada vez más a cero. Cuando delta T tiende a cero. ¿Qué va a pasar en ese punto? ¿Qué es lo que vamos a nosotros? Que esto va a ser igual a la derivada de S con. O bueno, para otros libros, como da más, como la derivada de X con respecto. Ya estamos hablando de cantidades infinitesimalmente más pequeñas. Y esto que tenemos aquí es a velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Muy bien. Nosotros ya tenemos esto. Pero aquí entra una pregunta muy importante. ¿Vamos a tener siempre la misma velocidad o siempre va a ser la misma? No, obviamente también va a ir cambiando. Obviamente esta no va a ser la misma. Es decir, nosotros vamos a tener un cambio. La velocidad va a ir variando. Es, por ejemplo, un auto conforme va acelerando. Y ahí entra ese concepto tan importante que también es fundamental dentro de la cinemática. Es la aceleración. Nosotros tenemos lo que es la aceleración. Pero ¿cómo podemos definirla? O sea, nosotros nuevamente vamos a tomar este diagrama de acá arriba, ya para no estar dibujando tanto, y vamos a tener otro vector. Es decir, vamos a tener un vector A. Una rayita arriba. Siempre que nosotros veamos una rayita arriba en una cantidad física, estamos hablando de un vector, ¿ok? No de un escalar, un vector. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esto. Nosotros tenemos que esto va a tener un cambio de velocidad.
vamos a definir como v, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un cambio de velocidad con respecto? Vamos a tener lo que es la aceleración. ¿Cómo vamos a definir la aceleración promedio? La aceleración promedio va a ser igual a delta v sobre, es decir, nosotros ya tenemos una velocidad que va a ir cambiando con respecto a un intervalo de tiempo. Nosotros sabemos esto va a ser igual a v' menos b, tomando como referencia lo que habíamos visto. En este caso, ¿okay? Que nos vemos, bueno, podemos también representar lo que es la velocidad como prima menos s prima menos. Que en otras palabras sería la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Misma forma con la aceleración, la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo inicial menos, el tiempo final menos el tiempo, que son formulitas que normalmente se ven a nivel de bachillerato, ¿ok? Ahora, vamos a aplicar el concepto de aceleración instantánea en un instante dado. Vamos a tomar cada vez elementos más pequeños de tiempo. Vamos a hacerlo cada vez más pequeños. ¿Y qué nos va a quedar? Que la aceleración va a ser igual al límite delta t tiende a 0, cada vez elementos más pequeños, de delta v con respecto a d. Nosotros ya tenemos esto. ¿Y entonces esto qué nos va a dar? Como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Nosotros ya tenemos eso. Si nosotros nos damos cuenta, esto va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero, ¿de qué otra manera podemos escribir la aceleración? Como segunda derivada de x con respecto al tiempo. Mucho ojo con esto, no es derivada al cuadrado, ¿ok? Esto es la segunda derivada de x con respecto al tiempo. O bien, podemos también representarla como libros, como la derivada parcial de s con... Nosotros ya tenemos este aspecto, la aceleración. Tanto la aceleración promedio como la instantánea pueden ser positiva o negativas, porque vamos a tener, por ejemplo, momentos en que una partícula, por ejemplo, tengamos, en este caso la partícula de aquí, que vaya a desacelerar, es reducir su velocidad. En este caso, la aceleración iría en esta dirección. Entonces tendremos una aceleración negativa o desaceleración, que vamos a ir reduciendo la velocidad. Y bien, ya tenemos esto. ¿Qué pasa ahora? ¿De qué otra manera podemos nosotros relacionar lo que es la... ¿Cómo podemos nosotros ahora relacionar lo que es la velocidad, aceleración y desplazamiento? ¿Qué pasa si nosotros ahora escribimos otra expresión? Vamos a tener otra ecuación con la que nosotros vamos a poder esto. Es decir, vamos a tener, cuando vamos a tener A por ds igual a B. ¿Ok? Nosotros ya tenemos esto. Esto va a ser otra expresión con la que nosotros vamos a poder relacionar la aceleración, en este caso con la derivada de la posición, igual a la velocidad por la derivada de la velocidad. ¿Ok? Aquí estamos eliminando el término común de t. ¿Sí? Si nosotros lo vemos de esta manera, nosotros tenemos que la aceleración por la derivada de la posición con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Tenemos esta igualdad, nosotros despejamos, aunque obviamente esto matemáticamente va a ser distinto, pasamos este término lado, nos va a quedar, digamos, ¿ok? Nosotros ya tenemos esto. Nosotros ya tenemos esta expresión, ya tenemos esta parte. Vamos a tener 3, 2, de acá, ecuación. Ya tenemos hasta este punto lo que son las tres ecuaciones cinemáticas importantes. Para tenerlas de una forma un poquito más bonita, vamos a T
a tener la aceleración, que es la derivada de al tiempo, y la otra expresión P por dv. ¿Ok? Nosotros ya tenemos estas tres expresiones que van a ser nuestras tres ecuaciones cinemáticas importantes para poder. Ahora, ¿qué procedemos a realizar? Nosotros tenemos estas ecuaciones que solamente vamos a aplicar cuando en este caso tenemos que resolver algún problema que impliquen este tipo de valores, ¿no? Velocidad, aceleración. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vemos a la velocidad como una función? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener ahora lo que sigue. Vamos a emplear cada una de las expresiones anteriores que vimos para definir. Vamos a tener ahora como f de t, ¿ok? Que representa que es una función del tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a tener entonces, recordamos que la aceleración es igual, en este caso aceleración c, constante, porque estamos centrándonos en eso, después vamos a ver con variable, vamos a tener una aceleración constante, es decir, vamos a tener que esto es igual, como habíamos dicho, a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos esto, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a resolver esta ecuación diferencial. ¿Diferencial? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar de B. El término pasa aquí. Obviamente, como dije, esto matemáticamente no es correcto, obviamente tiene un trasfondo más a fondo, pero vamos a centrarnos únicamente en la parte de la aplicación. La parte matemática ahorita no la vamos a profundizar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a aplicarle una resolución a esta ecuación diferencial, ¿ok? ¿Cómo vamos a resolver? Vamos a integrar. Vamos a integrar desde B0, ¿ok? ¿De aquí a dónde? De T0, voy a borrar tantito esto, absorbe. ¿Qué pasa si yo integro esto? ¿Qué va a pasar? Voy a tener aquí en esta parte que va a ser B, B inicial, esto por el teorema fundamental del cálculo, va a ser igual a, esto es una integral definida, no es una integral indefinida, recordemos siempre ese teorema fundamental del cálculo, donde vamos a poner esta parte menos el menú de acá, ¿ok? Entonces tenemos velocidad final menos velocidad inicial. ¿A qué va a ser igual? La aceleración, ¿por quién? El tiempo. En este caso, menos t. ¿Ok? Tenemos esto de aquí. Tenemos esto. Pero este valor lo vamos a poner 0. Obviamente va a partir del reposo. En este caso, vamos a tomarlo desde un tiempo 0. Entonces, este término de aquí lo podemos eliminar. ¿Y qué nos va a quedar? Va a quedar únicamente. Ya tenemos esto. Entonces, si nosotros despejamos a la velocidad, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración constante por el tiempo. Ya tenemos nuestra primera expresión. Esto vamos a llamarlo la ecuación número. ¿Ok? Ya tenemos esa. Ahora, vamos a pasar con la siguiente. Vamos a pasar ahora con la posición como el tiempo. ¿Ok? Ya tenemos eso. Entonces, nosotros vamos a tener. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros recordamos que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto a. ¿Ok? Nosotros tenemos eso. ¿Y esto a qué es igual? A la velocidad inicial más la aceleración constante por el tiempo. Nosotros tenemos esto. Vamos a suponer que, dadas condiciones iniciales, que S es igual a S0 cuando T es. Vamos a tener condiciones iniciales, ¿ok? Para resolver esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora?
Nosotros tenemos esto de aquí. Vamos a centrarnos únicamente en esto. ¿Ok? Tenemos que resolver esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la resolvemos? Vamos a aplicar el mismo principio de hace rato. Vamos a tener ds igual a la velocidad inicial más la aceleración constante por el tiempo por la derivada de. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Y obviamente de esta parte es lo que estamos haciendo de un lado, lo tenemos que hacer del otro lado también. Una igualdad. De 0 a t, y en este caso vamos a tener S0 a S. Es decir, de una posición inicial a una posición. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolverlo. ¿Cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar como S menos S0, la integral de una diferencial. ¿Y esto qué va a ser igual? Vamos a resolver esto por partes, obviamente. Bueno, aquí vamos a poner que estamos pasando estas partes, la velocidad inicial. Tenemos velocidad, bueno, un amontonado. ¿Cómo vamos a tratar esto? Vamos a ponerlo de este lado. Nosotros vamos a separar esta integral en dos, que va de 0 a t. Vamos a derivar la diferencial, a aplicar la diferencial activamente en cada uno de estos términos. Entonces, esto más la aceleración constante. Esto es un valor constante y recordemos que nosotros para una integral una constante queda fuera. Tratamiento de la integral. Entonces vamos a aplicar la misma integral de 0 a t y vamos a tener aquí t por el diferencial de t, buscando nuestra propiedad distributiva, ¿no? Entonces, ya que tenemos esto, vamos a resolver cada una de estas partes. Nosotros resolvemos esto de aquí, vamos a tener velocidad inicial por el tiempo t. Sí, sin más. Ya tenemos esa parte. Más la aceleración constante que me va a multiplicar aquí. ¿A quién vamos a multiplicar aquí? ¿Qué pasa si nosotros tenemos la integral de una variable con respecto a t? Vamos a tener en este caso t cuadrada por fórmulas de integración sobre 2. ¿Ok? Obviamente aquí falta. ¿Qué nos va a quedar en esta parte? Va a quedar un constante por t al cuadrado menos 0 al cuadrado. Ya vamos a evaluar la integral. Pero obviamente nosotros tenemos ya este término, obviamente 0 al cuadrado nos va a dar valor 0. ¿Qué nos va a quedar finalmente? Vamos a tener que es la velocidad inicial por un tiempo t más la aceleración constante por al cuadrado sobre. Ya tenemos esta parte, entonces, ¿qué es lo que nos queda por realizar? Una vez que ya tenemos este tratamiento, vamos a tratar, bueno, vamos a quitar esto de aquí para tanto espacio. Ya que lo tenemos aquí, ya lo podemos expresar ahora de este lado. Nosotros despejamos. Esta parte de aquí vamos a dejar a S sola. Va a quedar forever alone. Siento, pero hay que definirlo así. Nos va a quedar como S inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por un tiempo. Aquí tenemos nuestra ecuación número 5. Ya vamos tomando nota de cómo vamos obteniendo estas fórmulas que sin lugar a dudas muchos de ustedes, viéndome, bueno, todos nosotros hemos visto en bachillerato, ¿no? Que nos dan la fórmula directamente y aplicarla. Pues aquí viene. Aquí estamos deduciendo a partir de la integral, ¿ok? Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir lo que es la velocidad como función de la posición, S o de X, como verlo. Y nosotros, ¿qué vamos a integrar ahora? Vamos a quitar esta línea que nos está ocupando un poco, a separar un poquito esta parte para que tengamos ordenado. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener entonces ahora otra expresión que teníamos en un principio donde B es igual a A por. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a integrar esto. Vamos a integrar desde B0 hasta B. Y aquí
desde S0 a S. Entonces, vamos a evaluar nuestra integral. ¿Qué nos va a quedar de este lado? B al cuadrado sobre 2. Todavía nos queda evaluarlo, ¿no? Y esto va a ser igual. Recordamos que esta es constante de índice C para especificar eso, que nos va a multiplicar a quién. En este caso, únicamente a S, creando un diferencial, pero a S. Si nosotros aplicamos ahora sí lo que es la evaluación de la integral de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, vamos a tener b cuadrado menos b inicial al cuadrado sobre 2. Y esto nos va a quedar como la aceleración constante por S menos SC. ¿Ok? Ya tenemos esta parte, ahora nos queda hacer lo que es la manipulación matemática. Entonces esto nos va a quedar como b al cuadrado menos b inicial al cuadrado igual a 2, porque estamos multiplicando aquí cuando este término, todo esto vamos por 2, la forma correcta, no se está haciendo, bueno, cancelando, simplemente estamos aplicando el inverso, en este caso a este número, al 2, aplicando cuál es el inverso de la división, la multiplicación, lo estamos aplicando y vamos a tener entonces lo siguiente, vamos a tener que es b cuadrado menos b inicial al cuadrado, aquí el 2 se convierte en 1, va a quedar esto, ¿no? Y nos vamos a quedar aquí con 2 por la aceleración constante por S menos 0. Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es vernos de forma más matemática, pues simplemente estamos sumando b inicial al cuadrado en esta parte igual a 2 por A por C, o bien para que no parezca otro valor, es de 0, obviamente sumando parte, ¿no? Esto de una forma más correcta. ¿Ok? Entonces, aquí estos términos anulan, voy a tener b al cuadrado, que va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial al cuadrado, reescribiendo estos términos, pasando este término para acá, más 2, la aceleración constante por S, ¿no? Por S menos S. Y entonces ya tenemos aquí la ecuación número. Nosotros ya tenemos esto de aquí. Entonces, si nosotros lo escribimos de otra forma, también podemos ponerlo como menos de X. Y bien, ya tenemos entonces cada una de las ecuaciones. Ya tenemos 6 ecuaciones para resolver problemas de cinemática. Estas ecuaciones son útiles únicamente cuando la aceleración es constante. Cuando hay una aceleración variable, entonces cambia todo, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos esta ecuación de aquí, esta ecuación de acá. Ya tenemos entonces, luego con estas tres, ya tenemos nosotros nuestras ecuaciones para la cinemática cuando la aceleración es constante. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. No olviden compartir el contenido si es de utilidad o piensan que puede ser de utilidad para alguien más. Compartirlo y darlo a conocer para que así el canal pueda llegar a más personas y pueda hacerles útil todo esto. Saludos y tengan un bonito día, tarde o noche, sea la hora en que estén viendo. Hasta luego.